Hola con todos, bienvenidos a Ingeniería en Energías Renovables. En esta oportunidad vengo a presentarles un video de generación o elaboración de la línea base energética en el programa RedScreen Expert. Recuerden, días anteriores yo realicé un video de elaboración propiamente de la línea base energética, en donde aprendimos también a ajustar la línea en función del R cuadrado que nos presente. Voy a aprovechar estos valores que me enviaron de esta industria, en donde genera o producen leche pasteurizada por barriles al mes, y lo vamos a relacionar con el consumo de energía eléctrica al mes. Entonces, este ejercicio, como pueden ver aquí, yo ya lo hice en Excel, y lo que les voy a presentar es cómo se lo realiza en RedScreen. Entonces, dentro de las varias alternativas que me entrega RedScreen para realizar mi análisis está el punto de factibilidad. Habíamos hablado en donde comparamos la parte técnica, económica y financiera. Y también otra opción que me presenta RedScreen es el rendimiento. Básicamente un monitoreo de un sistema actual ya instalado, en donde ya se han generado datos, y lo que vamos a hacer es analizar, a generar una línea base para identificar el desempeño energético que tiene esa instalación. Entonces empezamos desde aquí, doy clic en rendimiento. La primera información que me pide es la ubicación, entonces doy clic aquí, bueno, en mi caso no es que influye mucho, voy a colocar la ciudad donde me encuentro ubicado. En la siguiente pestaña instalación voy a colocar que es una industria de tipo lácteo. En, Voy a seguir la siguiente pestaña, datos. Aquí tengo tres pasos importantes. El primero me pide que muestre o que ingrese los datos de consumo de energía que tiene la industria, en donde puede ser un consumo eléctrico o también térmico, ¿no?, de diferentes tipos de combustibles. En este caso, en este ejercicio únicamente hay energía eléctrica, entonces voy a considerar consumo de electricidad. Entonces aquí me da la opción de que pueda cambiar el nombre. Puedo poner energía eléctrica, las unidades kilovatios hora, y doy clic aquí. RedScreen me presenta tres opciones en donde yo puedo ingresar los valores al sistema. Como yo estoy actualmente con el modo de visualización del programa, la única alternativa que me facilita para realizar este análisis es introduciendo datos manualmente. Para las personas que se suscriben al programa, pues tendrán disponible también estas dos opciones, en donde directamente pueden importar una base de datos de Excel al programa, o también mediante datos de Greenboot. En este caso yo voy a colocar manualmente, doy clic aquí y en visto. Muy bien. Entonces me pide que vaya ingresando manualmente los valores. Lo primero me pide las fechas, o de qué mes estamos hablando. Según los datos, vamos a empezar desde enero 2020. Y de aquí debo colocar el día final de ese mismo mes, 31. Y así, sucesivamente, voy colocando los días que van terminando. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces me pide que vaya colocando los datos. Aquí puedo copiar uno por uno. Y así. Lamentablemente no puedo copiar todo esto aquí y darle todo clic, porque como pueden ver están las celdas em, separadas. Entonces no me deja que yo pueda ir colocando todas. Entonces tengo que ir colocando manualmente uno por uno.
Bueno, es un poco tedioso esto, pero al final realmente vale la pena este tiempo invertido aquí, ya que los resultados que me entregan van a ser súper interesantes. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Muy bien, entonces doy clic aquí y automáticamente han ingresado al sistema los datos tanto de electricidad, y como ya coloqué el día que inicia cada mes y los días que terminan cada mes, ya me dice automáticamente cuántos días estamos considerando por mes. Como les había comentado, también yo puedo ingresar combustibles, ¿no? Si es gas natural, si es em, diésel, biomasa. Entonces, bueno, como no tengo datos de combustibles fósiles, le voy a dejar aquí vacío. Ahora, una vez que nosotros ya hemos ingresado todas las fuentes energéticas que consume la industria, el siguiente paso es colocar la variable de influencia o de dependencia de la energía. Esto quiere decir en función de cuál variable aumenta o disminuye el consumo energético. Puede ser por tiempo, en el caso de climatización, en función de la temperatura ambiente, pueda estar encendido con mayor frecuencia o consumiendo mayor energía. Nivel de producción, esto es lo que yo voy a utilizar. Aquí tenemos que ingresar cuál es la variable o, o el producto que produce esta industria, en donde pues varía el consumo de energía. Y ocupación, esto también en edificaciones, por ejemplo, por metro cuadrado, por número de personas. En este caso voy a escoger nivel de producción. Me dice que son producción de leche, unidades, está en barriles al mes. Decimales voy a poner 2 y que esté en promedio. Clic aquí, igual manualmente. Entonces, de la misma manera tengo que ingresar los datos en las mismas fechas para que tenga concordancia. Aquí. Y aquí. Entonces ya voy colgando solo los... mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, de la misma manera tengo que colocar los datos de producción. Noviembre y diciembre. Muy bien. Entonces, de la misma manera, automáticamente se genera la tabla de barriles al mes en función de cada mes que hemos nosotros ingresado los datos.
Una herramienta importante que tiene disponible Rescreen es que en el caso de, por ejemplo, que no se tenga aquí disponible, no sé, por ejemplo aquí en junio se tuvo información solo desde el primero hasta el 15, hasta el 17, por poner un ejemplo. Entonces no habría esa relación directa para considerar que esto son barriles al mes. Entonces lo que se puede hacer es, en esta opción de aquí de insertar, columna definida por el usuario fórmula, yo puedo generar una nueva columna en función de la unidad. Entonces, por ejemplo, aquí puedo colocar producción barriles al día. Entonces las unidades serían barriles al día, por cada que tenga dos decimales en promedio, y aquí genero la fórmula. Entonces, para tener barriles al día, ¿qué necesito? Los barriles al mes sería producción dividido para la duración de días. Doy clic y, como pueden ver, automáticamente ya me genera cuántos barriles al día en promedio se han producido en cada mes. Entonces voy a quitar esto de comentarios. ¿Sí? Entonces, en el caso de que no se tenga completo los datos por mes, pudiéramos analizar por día, y así para no desviarnos mucho de la lógica de consumo. Pero como yo sí tengo esto, que estoy en este de aquí, voy a colocar al mes y automáticamente me cambia. ¿Sí? Entonces directamente podemos ver que el de mayor consumo es en octubre, ¿no? En función de cuántos barriles al día se ha producido. Entonces debe haber una lógica de esto en función de la energía. De la misma manera yo puedo hacer ese mismo cálculo. Voy a quitar potencia, costo y comentarios. De la misma manera aquí, insertar energía eléctrica diaria promedio. Obviamente esto es promedio, sería kilovatios hora al día. Poner con dos decimales. De la misma manera, esto es promedio. Cuánta electricidad se consumió dividido en el lapso de tiempo. Entonces ya, de la misma manera se puede ver que hay como una secuencia promedio, ¿no? De cuánta energía eléctrica se consume por mes al día. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso, una vez que hemos ingresado en energía y producción, vamos a combinar los datos, tanto de energía y producción, para ver la relación que tienen los dos. Entonces me coloco en la parte de recurso energético, en este caso energía eléctrica, y doy clic aquí en combinar, y me pregunta con cuál dato o información vamos a combinar la energía, o vamos a relacionar. En este caso sería producción de leche, doy clic aquí, y automáticamente me aparece cuántos barriles al mes se ha consumido, o sea, se ha producido de barriles de leche. También puedo colocar el que generé por día, y ya están aquí. Entonces, bueno, no tengo más datos de energía, entonces voy a seguir. El siguiente paso es ir a la parte de analítica, y yo puedo generar directamente gráficas. Rescreen me permite generar gráficas de barras, ya sea anual, en el caso que yo tenga información por varios años, trimestral cada 3 meses, y la más utilizada, bueno, la que se suele utilizar es la barras mensual, donde me pregunta cuál información quieres presentar mensualmente. Está energía eléctrica, si quiero presentar el promedio diario mensual o datos mensuales. Entonces puedo escoger esto para ver mensualmente cómo varía el consumo de energía eléctrica. En esta parte de aquí me dice si es año natural, eso quiere decir de enero a enero, o año fiscal. En ciertas industrias pues tienen el año fiscal que empieza de mayo a mayo, junio a junio, entonces aquí podemos escoger. En este caso voy a mantenerle como año natural, es decir, de enero a enero. ¿Qué información o qué duración va a tener estos datos? Va a ser los últimos 12 meses. Como solo tengo un año, lo coloco un año. Entonces doy clic aquí. Como pueden ver, automáticamente Rescreen me genera la variación de consumo de energía eléctrica que tiene en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, visualmente ya podemos identificar cuáles meses fueron los de mayor consumo de energía eléctrica y buscar la lógica, ¿no?, de por qué en esas fechas hubo mayor consumo de energía eléctrica y por qué en otras fechas no.
De la misma manera me entrega ya una tablita en función de la fecha o de los meses, cuánta energía eléctrica se ha consumido, que en total me da 203.137, que es lo mismo lo que está aquí. ¿Ok? Entonces, como les decía, siempre se busca analizar cómo va variando el consumo de energía en función de una variable dependiente o que influye la variación de energía. En este caso, estamos considerando la producción de barriles de leche para notar que hay esa similitud, esa coherencia de consumo. Podemos dar clic derecho aquí, dar formato a la gráfica y aquí me da otra opción en donde me permite añadir una gráfica extra en función de los datos que yo haya ingresado anteriormente. Entonces el único dato que tengo es producción de leche mensual. Entonces doy clic aquí y como pueden ver automáticamente me genera una nueva gráfica de cómo ha variado la producción en función de los meses. Y lo que se espera es que haya esa concordancia con el consumo de energía eléctrica. Pero sin embargo aquí podemos ver que no hay esa lógica. Eso se podría concluir de que estos datos de energía eléctrica tal vez está considerando en la parte administrativa, en donde no tiene una influencia directa con la producción. Por eso que no tiene como esa lógica de seguimiento con el consumo de energía en función de la producción. Además puede darse el caso o problemas que se pueden obtener es que se coloca, por ejemplo aquí, consumo de energía eléctrica facturado, más no consumido en la fecha. Eso también puede ser un dato erróneo, que aquí no se debe colocar lo facturado, sino lo que se ha consumido en la fecha o en el mes. ¿Ok? El siguiente paso es establecer la línea base, ahí el análisis de regresión, doy clic aquí, me pregunta cuál recurso energético vas a comparar, a analizar, la energía eléctrica, con cuál variable, y le voy a colocar con nivel de producción, que es los barriles. Aquí es diario, considerando el promedio diario mensual o directamente el total, ¿sí? Entonces, como pueden ver, automáticamente RedScreen me genera la línea base energética y me genera la ecuación y el R cuadrado. Entonces la ecuación me dice que es 12.42x más 13.218. Si me voy aquí, básicamente es lo mismo, y un R cuadrado de 0.6545, ajá, lo mismo. Entonces una ventaja, bueno, automáticamente RedScreen ya me genera la nueva tabla en donde coloca las fechas, o sea, los meses, producción, energía eléctrica real y la proyección, ¿sí? Básicamente en función de esta ecuación, cómo se predice que debería ser el consumo energético en función de la producción o de la producción de barriles de leche al mes. Habíamos en mi video anterior realizado nosotros un ajuste para poder subir el R cuadrado y tener datos más asertivos a lo que esperamos que suceda. RedScreen, aquí por ejemplo en esta opción de seleccionar la ecuación, me da la opción de que yo pueda escoger diferentes tipos de ecuaciones en donde automáticamente me pueden subir el R cuadrado. Nosotros siempre esperamos tener un R cuadrado mayor a 0.8 para validar la línea base. Entonces, por ejemplo, voy a colocar esta de aquí y doy clic acá. Entonces, automáticamente me sube el R cuadrado y obviamente los valores de proyección cambian, ¿sí? Entonces, si damos clic aquí en serie del tiempo, como pueden ver, la electricidad, esta es la relación que tiene el consumo de energía en función de la producción. Entonces, aquí, por ejemplo, no hay lógica, hubo una menor producción, sin embargo la energía eléctrica se mantuvo. Por ejemplo, aquí como que tiene cierta lógica, acá no le veo mucha relación. Puede darse el caso de que justamente aquí están considerando datos de la parte administrativa o datos de energía eléctrica que no influyen directamente en la producción. Un dato importante que yo quiero añadir aquí, por ejemplo, aquí en datos, yo puedo colocar un evento. Por ejemplo, puedo decir que a partir de tal fecha se hizo cierta mejora para entender de mejor manera las curvas que estoy generando. Por ejemplo, voy a colocar que no sé, voy a poner al azar que el 1 de agosto
como estamos hablando de la parte de energía eléctrica, mejoramiento de motores eléctricos. ¿Sí? Entonces, si estoy aquí y doy clic aquí en monitor de eventos, pongo seleccionar todo, clic aquí, automáticamente me aparece en la fecha que se estableció o se realizó esa mejora de eficiencia energética, primero, que se hizo, y notar de que tal vez en función de esto pues hubo una reducción en el consumo de energía por este motivo, en donde yo ya pueda concluir de que efectivamente desde la fecha de implementación ya se está identificando ahorros energéticos. En la parte de acá de línea me presenta en función de la ecuación cuál es la relación que tiene o la similitud, la dispersión de datos respecto a lo real y lo proyectado. Entonces, como pueden ver, lo que uno se espera es que esto esté lo más cerca posible, ya que se tendría o se entendería de que la proyección es lo que realmente está pasando en consumo de energía eléctrica. De la misma manera, aquí me presenta básicamente desde qué fecha hubo una mejora y para poder entender de mejor manera las nuevas gráficas, básicamente. Una nueva herramienta que pone a disposición Rescreen es suma acumulada, donde básicamente lo voy a explicar aquí en esta tabla. La suma acumulada me dice de lo predicho y lo real cuál es la diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, lo real se ha consumido 15.800, lo predicho fue de 15.330. Eso quiere decir de que se pudo haber consumido 481 kilovatios menos. O en este caso se ha consumido sobre lo predicho $481 más. Entonces, cuando la pendiente es positiva, quiere decir que se ha consumido más de lo predicho, y cuando la pendiente es negativa, quiere decir que hubo ahorros básicamente de lo predicho. Obviamente, si es que no se ha realizado ninguna medida de eficiencia energética, al final de la suma, como suma acumulada, me da el total de cuánto se ha ahorrado desde una fecha determinada. Aquí, como pueden ver, como no hay ninguna mejora, me da 0. Eso quiere decir de que no se ha implementado ninguna mejora, o básicamente el consumo no ha variado en ningún aspecto. Entonces, igual coloco aquí monitor de eventos. Entonces, se espera que esta alerta o este evento me explique por qué hubo aquí una reducción o ahorro, por decirlo así, de energía eléctrica, ¿no? Sirve de mucho en realidad para poder entender en ciertos eventos qué se ha realizado y cómo está comportándose ahora la línea base, para identificar si es que efectivamente se está teniendo o no los ahorros. Entonces, bueno, esto en tema de medida y validación, de la misma manera, me presenta cómo está variando el consumo de energía en función del tiempo, ¿sí? Como pueden ver, se espera de que en los eventos haya una reducción después de una implementación de mejora de eficiencia energética. Aquí no lo hemos ingresado, entonces básicamente me ayuda a analizar o a concluir cómo está mi desempeño energético en función de los eventos, en función del tiempo, o básicamente, si es que implemento una mejora de eficiencia energética, comparar cuánto realmente estoy ahorrando o no. Eso era todo. Pues bueno, tiene el tema de informe. Rescreen automáticamente me genera ya las gráficas que yo tranquilamente puedo copiar, ¿sí? con la función recorte. No tengo problema en copiar todas las gráficas que me presenta o que me genera Rescreen, y obviamente puedo pasar a Word y generar mi informe sin ningún problema. Entonces, todas estas gráficas entregan información valiosa para nosotros ir controlando, ir verificando de que cómo está el desempeño energético en esta industria. Bueno, eso era todo lo que les quería explicar el día de hoy. Trataré de utilizar más herramientas de Rescreen
No se olviden de seguirme en mis redes sociales como Ingeniería en Energías Renovables y suscribirse en YouTube. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.